Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más contigo para sumergirnos en este mar calmo de la palabra de Dios, esta palabra que quiere revitalizar nuestras vidas, devolvernos la esperanza, llenarnos de fortaleza para ir adelante. Quiero presentarte ahora un texto del capítulo 11 de la carta a los Romanos. Según el apóstol San Pablo, los judíos todavía son muy amados por Dios, amados a causa de sus padres, porque Dios no se arrepiente de sus dones. Dios no se arrepiente de su vocación. La Iglesia, juntamente con los profetas y con el mismo apóstol, espera el día que solo Dios conoce, en que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz y le servirán como un solo hombre. Escucha lo que dice la palabra. Hermanos, yo me pregunto, ¿habrá Dios rechazado a su pueblo? Nada de eso. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, al que eligió de antemano. Yo me pregunto entonces, ¿el tropiezo de Israel significará su caída definitiva? De ninguna manera. Por el contrario, a raíz de su caída, la salvación llegó a los paganos, a fin de provocar los celos de Israel. Ahora bien, si su caída enriqueció al mundo y su disminución a los paganos, ¿qué no conseguirá su conversión total? Hermanos, no quiero que ignoren este misterio, a fin de que no presuman de ustedes mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la totalidad de los paganos, y entonces todo Israel será salvado, según lo que dice la Escritura. De Sión vendrá el libertador. Él apartará la impiedad de Jacob, y esta será mi alianza con ellos, cuando los purifique de sus pecados. Ahora bien, en lo que se refiere a la buena noticia, ellos son enemigos de Dios a causa de ustedes, pero desde el punto de vista de la elección divina, son amados en atención a sus padres, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Hermanos, les pregunto, dice San Pablo, ¿habría Dios rechazado a su pueblo? De ningún modo. Yo mismo soy la prueba de ello. También soy uno de Israel. Fíjate cómo San Pablo subraya que no fue Dios quien tomó la iniciativa de la ruptura, porque Dios no deja de ser fiel a su esposa infiel. Dios ama a aquellos que no lo aman. Dios no rechaza a nadie. Y Pablo, tomando de nuevo la tesis de los profetas, según la cual solo un pequeño resto subsistiría, hace notar que hay
un grupito de judíos, como él, por ejemplo, que son los testigos de ese amor. Conservar las solidaridades, qué bueno. No quedarse aparte, resguardado como aquellos que huyen del peligro. Por el contrario, considerarse como responsable de todos aquellos que son solidarios con él. No soy un salvado para mí, sino para todos. Pablo, este Pablo creyente, ya es una parte del pueblo de Israel, del Israel creyente. El Pablo salvado ya es una porción, algo del Israel salvado. ¿Israel cayó para no levantarse? Si por haber caído ellos, la salvación pasó a los paganos, su caída supuso una riqueza para el mundo, para que al final vuelvan. Fíjate qué importante es comprender bien este argumento tan sorprendente. Pablo alude a un hecho histórico muy conocido, que es el rechazo de los judíos, que ayudó a Pablo a no encerrarse en el mundo judío, en ir a los paganos. Expulsado de la sinagoga, expulsado de la comunidad judía, él casi se encontró obligado de dirigirse a los paganos. No quiero dejarlos en la ignorancia de este misterio, dice. El endurecimiento de los judíos durará hasta la entrada del conjunto de los paganos. Qué visión histórica tan audaz que tiene. Por lo tanto, el rechazo de la fe de los judíos, lejos de contradecir este amor prodigioso, este amor salvador de Dios que tiene por todos los hombres, que es justamente lo que señala la carta a los romanos, es una ilustración temporal brillante de lo que significa este amor universal. A través de este misterio, yo quisiera comprender mejor el misterio de la incredulidad de hoy. Son muchos hoy los que rechazan a Dios, los que de hecho viven como si Dios no existiera. Yo quiero creer, Señor, que tú sigues amándolos, que querés salvarlos a todos, que tu proyecto es la entrada de todo el conjunto de los paganos en la salvación. Y es así, dice San Pablo, que todo Israel será salvado. En cuanto al Evangelio, son enemigos para vuestro bien, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados en atención a sus padres, porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables. También los judíos un día van a ser creyentes. El Señor vendrá, pero el Señor retrasa su venida, y retrasa su venida para darles a todos un plazo mayor para convertirse. Así todo contribuye al proyecto de Dios. La incredulidad de los judíos es la prueba dramática del fracaso del hombre que quiere salvarse por sí mismo. Y hay que tener en cuenta que como tal esta incredulidad tiene un aspecto positivo. Justamente pone en evidencia que nos salvamos por pura misericordia. Entonces los judíos pueden también beneficiarse, y se van a beneficiar de todo esto, porque los dones de Dios son irrevocables. El pueblo nacido de una iniciativa del amor de Dios, Israel, va a estar siempre acosado por este amor de Dios, incluso en su rechazo, y continúa viviendo de la fidelidad a la palabra de Dios. Fíjate que los judíos de hoy leen la misma Biblia que nosotros. Ojalá el cristiano pueda preparar su retorno definitivo y su propia plenitud, edificando una iglesia que solamente busque sus fuerzas en la iniciativa de Dios, en la misericordia de Dios.
es que sí, los enemigos de Dios son los muy amados de Dios. Ruego por todos aquellos que se creen o que se dicen enemigos de Dios. Señor, bendecilos. Te invito ahora a pensar en este amor de Dios por el pueblo de Israel, escuchando este tema musical. Te amo tanto. Te amo tanto, Cristo, te amo tanto. Señor, te amo y canto así, en tu presencia, abrazada a ti, te amo tanto. Te amo tanto, mi corazón te anhela, oh Dios, por siempre mi alma te alaba en tu poder y tu majestad.
te quiero adorar, te amo tanto, Cristo, te amo tanto. Señor, te amo y canto así, en tu presencia, abrazada a ti, te amo tanto, Cristo, te amo tanto, te amo tanto, Cristo, te amo tanto, te amo tanto, Cristo, te amo tanto, te amo tanto, Cristo, te amo tanto. ¿Te fijaste que tantas veces aparece en nuestras comunidades esa tendencia tan humana de querer el primer lugar, el lugar destacado, reconocido, tendencia a figurar? En nuestros tiempos, esto está llevado al extremo. Cuando vemos que hay gente capaz de cualquier cosa con tal de salir por la televisión, de hacerse famosa, aunque queramos permanecer ajenos a todo esto, este exitismo, si lo podemos llamar así, se nos contagia. También nosotros podemos correr el riesgo de caer en la búsqueda de la exhibición, queriendo siempre mostrar o resaltar lo que hacemos. Escuchá cómo te lo relata el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos 1 y 7 al 11. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte, déjale el sitio, y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, acércate más, y así quedarás bien delante de todos los invitados, porque todo el que se eleva será humillado, y todo el que se humilla será elevado. Durante la comida en casa de uno de los jefes de los fariseos, Jesús nota que los invitados buscan los primeros puestos. El mundo judío, por ejemplo, las reglas de comunidad de Qumran tenían gran preocupación por seguir el orden jerárquico. En un banquete, antes de sentarse, cada invitado elegía su puesto según su rango, según la idea que él tenía de su propia dignidad, sobre todo en comparación a los otros invitados. Y esto estaba codificado por las escuelas de los doctores de la ley. Es cierto que se aconsejaba un poco de prudencia elemental, por ejemplo, sitúate 2 o 3 puestos más allá del que te convendría. Sinceramente, ¿podría decirse que la preocupación de mantener el rango es algo del pasado? Hoy también tenemos muchos signos distintivos que permiten realzar la posición social de cada uno. Un cierto estilo, una cierta clase de vestir, una determinada marca de automóvil, una etiqueta en la ropa. Jesús les propuso esta parábola. Cuando alguien te invite a una boda, no ocupes el puesto principal. Jesús no entra acá en los problemas de las conveniencias mundanas. Ese no es el interés de Jesús.
Él repite lo que ya dijo muchas otras veces. Sean humildes. Dispónganse a ser el servidor de los demás. Ocupen el último puesto. Los pequeños son los más grandes. Si no se hacen pequeños, no pueden entrar en el reino de Dios. Nadie puede reivindicar la entrada a las bodas eternas como algo que le es debido, en virtud de su propia justicia. Es un don, es una gracia de Dios. Y así tengo yo que recibirlo. Al revés, cuando te inviten, anda derecho al último puesto. Durante la última cena sabemos que hubo una discusión entre los 12 sobre sus jerarquías, sobre sus prelaciones. Llegaron a querellarse sobre quién parecía ser el mayor. ¿Acordad? Y Jesús les dijo: los reyes de las naciones gobiernan como señores, pero no será así entre ustedes, sino que el mayor entre ustedes ocupe el puesto del más joven, y el que manda el puesto del que sirve. Porque yo estoy en medio de ustedes como el que sirve, dice Jesús. Lucas 22, 24, 27. Y al relatar esta escena, Lucas está pensando justamente en las asambleas eucarísticas. En las asambleas eucarísticas en el tiempo de Lucas, y en el nuestro habría que preguntárselo, también surgían dificultades entre las clases sociales. Tanto el apóstol Santiago, en su carta 2.14, como San Pablo en la 1 Corintios 11.20, se encontraban con estos mismos problemas en sus propias comunidades. Dice: si en vuestra reunión entra un personaje con anillos de oro, magníficamente vestido, y entra también un pobre con traje mugriento, si atienden al primero en razón de su modo de vestir y en detrimento del pobre, ¿no están haciendo una discriminación? Hoy hay muchas maneras de creerse superior. Hay muchas maneras de excluir a un tal, a un cual, o de hacer discriminaciones. Señor, te pido que nos hagas acogedores los unos de los otros. Que todos los participantes en nuestras asambleas dominicales se sientan cómodos. Te pido que las celebraciones eucarísticas no pasen a ser pequeños clubes cerrados, en los que las personas reunidas ahí se sientan bien, porque se ha comenzado por excluir a los que no piensan como nosotros. Señor, que podamos verdaderamente seguir tus criterios, seguir tus prioridades. Al que se encumbre lo abajarán, al que se abaja lo encumbrarán, dice el Señor. Es la condena de cualquier suficiencia. Dios cerrará su reino a los que están persuadidos de su propia justicia. Por eso invita a ser humilde, a hacerse pequeño, a juzgarse indigno, a no juzgar indignos a los demás. La parábola del fariseo y del publicano va a terminar con la misma fórmula. Lucas 18:14. Todo el que se encumbra lo abajarán, y al que se abaja lo encumbrarán. Señor, ayúdame. Ayúdame. Quiero combatir todas mis formas de orgullo. Quiero conocer mis miserias, para que no me estime superior a los demás. Ayúdame, Señor, a encontrarme feliz en el último puesto, como tú, Señor. Jesús de tal manera tomó para sí el último puesto que nadie se lo pudo quitar. Te invito a que ores y medites todo esto escuchando este canto, el fuego de tu amor. Solo un gran amor hace posible que te sientas totalmente lleno, aunque te encuentres en el último lugar.
porque no necesitas buscar los primeros lugares. El día que vengas, ¿quién lo resistirá? ¿Y quién se mantendrá en pie? A tu regreso purificarás con fuego, y quién se salvará. Diste un camino en tu sacrificio, y por tu sangre al morir, hoy en tu presencia, tu gloria y justicia dan una pasión en mí. El fuego de tu amor quema dentro de mí, restaurando mi alma y mi corazón. Mi único deseo es esperar en tu santidad, aquí en el fuego de tu amor, aquí en el fuego de tu amor. Soportando el pecado en ti, con el poder que te levantó victorioso, derrama tu presencia otra vez. El fuego de tu amor quema dentro de mí, restaurando mi alma y mi corazón. Mi único deseo es esperar en tu santidad, y en el fuego de tu amor, y en el fuego de tu amor. De tu amor quema dentro de mí, restaurando mi alma y mi corazón. Mi único deseo es esperar en tu santidad.